La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 1 minuto. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a la ciudad de Arequipa a través de Radio San Martín. Muy buenos días, Arequipa. Chimbote RSD, que también está próximo a celebrar sus 15 añeros. Están de 15 años. Chimbote. Lima a través de Radio Santa Rosa. Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú. Huánuco, los saludamos a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno a través de Radio Pública, Ancash a través de Radio Moro, Huancayo a través de Radio Cumbre, la radio del arzobispado, y también a Tawa, o en tu celular nos puedes escuchar bajando Play Store y descargando para smartphone y para iPhone. Rosa María. Bueno, sí, efectivamente hay muchas formas de escucharnos y también ya tenemos nuestra rifa. He visto la gigantografía de la entrada. La rifa es el 15 de diciembre, pero la verdad es que ayuda muchísimo esta radio que existe esa rifa y que de esa rifa vivamos. Así que todos los que puedan participar, que pasen por acá por el atrio de Santo Domingo. Y para los que no están por acá, les vamos a poner luego una bandita en la página web. En la página web para que sepan cómo poder adquirir. Cómo poder ayudarnos. O ayudarnos, ¿no? En esto. Bueno, ha sido un día ayer de muchas cosas complicadas. Deberíamos empezar el programa siempre con una sección escándalos, ¿no? Porque ya todos los días es, qué bárbaro, ¿no? ¿Has escuchado el audio? ¿Cuál audio? Porque hay tantos audios. Hay que decir una primera cosa, miren, todos los audios los tiene el Estado peruano. ¿Qué me van a decir? Por supuesto, son grabaciones lícitas. Las tiene la Fiscalía y las tiene el juez que autorizó, pero sobre todo las tiene la Fiscalía y la Policía Nacional. Todas. Entonces, si el Estado peruano, o sea, el fiscal de la Nación, el señor Chávarri, no sé, quien disponga, quisiera colgarlas en una página web, las 400 horas de conversación, las podrían colgar. Pero no lo van a hacer porque es un trabajo inmenso, 1, y 2, muchas cosas son irrelevantes, y 3, muchas cosas pertenecen a la vida privada que no tienen ninguna razón de mostrarse. Por lo tanto, se necesita un trabajo periodístico. ¿Qué significa eso? Que tienes que darle contexto a cada audio, darle una secuencia, y DL lo que está tratando de hacer con mucho esfuerzo, pues son muy pocos periodistas los que trabajan ahí, es tratar de organizar en paquetes, digamos, los audios, juntarlos. Hay otros que también tienen audios, ¿no es cierto? Panorama tiene audios, a veces La República tiene audios, Canal N tiene audios, hasta Gato Encerrado tiene audios. ¿Qué pasa? Que la policía obviamente sí ha sacado pues un par de copias, ¿no? Y está vendiendo lo que le parece interesante que no ha salido. Probablemente haya un tráfico, una venta ahí irregular, baratita nomás, de algunos audios. Es posible. Pero lo cierto es que IDL no pagó nada y le llegó el paquete completo. El asunto es que son cajas de cajas de cajas. O sea, ustedes no entienden la dimensión del problema. Son 6 meses de grabaciones a varias personas. Algunas las han grabado las 24 horas del día. Entonces, no es tan fácil como decir, saquen todo, porque sacar todo no tiene contexto. Entonces, no se entendería, ¿verdad? No se entendería. Yo pregunté, si nos podemos escuchar, no te alcanzaría la vida para escuchar a una persona sola todo lo que está ahí. Son horas de conversaciones. Entonces, ¿qué se está tratando de hacer? Encontrar lo que es más o menos relevante. ¿A qué? A las relaciones entre ciertas personas y a la cadena de favores que hay en estas personas y cuando esa cadena de favores se convierte en actos que son delictivos. Yo creo que la forma de ordenarlo mejor es, a ver, hay delitos, hay favores que no constituyen delitos, pero que dan cuenta de una cercanía que más adelante en otro audio podrían explicar la razón de un delito. Y hay también un grupo de personas que participan en estas conversaciones que llaman la atención. Por ponerlo en una investigación serían sujetos de interés, como han sido sujetos de interés de la fiscal. ¿Qué es lo que hay?
hay una relación de amistad, compadrazgo, hermanazgo, clientelista, llámenla como quieran. Pero yo te hago un favor, tú me haces un favor. Yo te hago un favor, tú me haces un favor. Y esa es la relación que tiene, básicamente, Walter Ríos en el Callao. Ya no es juez, pero era el presidente de la Corte Superior del Callao. El señor Inostroza, César Inostroza Paniaggi, presidente de la Sala Penal Transitoria Bucal Supremo, que también está involucrado con el señor Chávarri, que dice que no es su amigo, pero la verdad que con lo que hemos escuchado ayer, cada día son más amigos, que también está involucrado con empresarios como este famoso señor Camayo. Yo llego a la conclusión de que tú juntas 3 y aparece Camayo, ¿ya? Así es. Y se han incorporado otros, como Edwin Oviedo, el día de ayer también, ya con más transparencia, más claridad, digamos, Mario Mendoza, este empresario filoaprista. Entonces tú tienes un grupo de gente que pertenece, digamos, al Poder Judicial, sea al Ministerio Público, sea al Poder Judicial mismo. Tienes un grupo de gente que pertenece al Consejo Nacional de la Magistratura, que está directamente vinculado tanto con Inostroza como con Ríos. ¿Por qué? Además, porque ayer hemos visto, hoy día en la República está, que Ríos ya tenía un sistema con su chofer de prácticamente recolecciones de dinero, porque obviamente, como ustedes comprenderán, los libros, los cuadernos, las naranjas, nada de eso es más que plata. Están hablando de dinero, están hablando de cobranzas. Clave, ¿no? Claro, pero todo el mundo sabe, mándame. Hay una famosa anécdota en el Poder Judicial de un juez que manda a decir con el abogado, dígale a su cliente que me ha mandado el primer volumen, pero falta toda la enciclopedia. Claro. Entonces, hay que tener claro que estas personas no dicen algo así como, mira, son 10.000 soles. No lo dicen así, ¿no? Luquitas, verdecitos, libros, tomos, enciclopedias, ternos. Ya me mandé a hacer el terno. Ya. Dile al sastre que dice el sastre que va a ser caro, pero que pague, pues, ¿no? Porque si no, no le van a dar un terno completo, no le puedes dar pantalón y después saco. ¿De qué están hablando, pues? O, por ejemplo, ayer Camayo, hay una parte en la conversación en la que habla con Inostroza y le dice, ya, lo tuyo ya está en camino. Lo tuyo. ¿Qué puede tener un hombre que tiene un taller de reparaciones de carros con un magistrado supremo? ¿Qué puede tener? Ahora, el que sí tenía cosas con el magistrado supremo era Edwin Oviedo. Él sí tiene juicios por Tumán. Él tiene juicios muy serios. Él ha estado involucrado en la muerte de 2 personas. Entonces estamos hablando de otro level, como dicen. Y el discurso del provinciano emergente realmente es un insulto, ¿no? Nos escucha toda la red Sodomco en todo el país. Es realmente una vergüenza que estas personas digan que son representativas del cholo poderoso, del emergente, cuando lo que son es básicamente corruptas y que han obtenido privilegios, favores, ventajas a punta de otorgar otros privilegios y favores y ventajas a otras personas. El viaje a Rusia, por ejemplo, es clave. Edwin Oviedo ahí tiene que dar la lista de los invitados. Tenemos que saber cuántos magistrados se subieron al charter que alquiló la Federación Peruana de Fútbol. Porque está clarísimo que Inostroza discute este tema claramente con Camayo y después con Oviedo. O sea, favor con favor. Yo tengo un juicio, yo te llevo a Rusia. Una por otra. Consígueme prensa. Ayer ha sido la prensa un tema interesante en los audios porque hay 2 momentos importantes. En un momento, Camayo, no sabe de dónde, llama a Inostroza y le pide que le haga un speech. Yo creo que en la conversación Inostroza no entiende qué cosa es un speech. No sabe, dice que no sabe qué es un speech, yo no hablo inglés, dice que es pish. Impeachment le dice, que es una figura constitucional en los Estados Unidos. Pero de lo que le está hablando es que le haga un texto, ¿no es cierto? Como dicen los gringos, unos talking points, unos temas para hablar a Oviedo, porque parece que Oviedo hablar solo no puede. Pero el problema es que Inostroza piensa que le están pidiendo que hable de él mismo.
Entonces ahí entro yo, porque no puedo entrar de frente. Dice, hermano, yo me he presentado, pero en otro contexto, me llamaron, entonces tuve que dar una exposición. No le entiende nada lo que le está hablando, hasta que al final le dice, ya, ¿qué cosa quieres? Y ahí mete el nombre Milagros Leiva, que salió ayer a decir, yo no tengo nada que ver en esta conversación. Y ese es un caso, un tema. El otro tema es cuando Inostroza vuelve a llamar, pero esta vez lo llama Camayo, y le dice, hermanito de mi alma, de mi corazón, primo, hermano, yo te digo como tú quieras, ¿no? Qué bárbaro, ¿cómo se tratan? Nuestro amigo Chávarri necesita prensa, ¿no? Porque los caviares lo están atacando. Chávarri salió a decir que él jamás se reunió la prensa, que nunca hubo una promoción de una campaña, porque ya tenía los votos para ser fiscal de la nación. Probablemente los tenía, pero tenía un problema con la opinión pública, porque todo el mundo lo asociaba como muy cercano al APRA. Y eso es verdad, y Nostroza de repente quería pues servirlo, como dicen en el Poder Judicial, quería servirlo, ¿no? Pero lo cierto es que le pide una reunión con RPP y con prensa, a Camayo. ¿Y por qué se la pide a Camayo? Porque Camayo es auspiciador de varios programas, era en Capital en una época mucho con Philip Butters, después se pelearon, pero tiene operadores de prensa, tiene al Negro Vidal que trabaja para él, que ha trabajado años en RPP y ha trabajado conmigo en RPP, o sea que yo conozco a la persona, no la he visto en casi 20 años, pero Nacho, se dedica a ese tipo de operaciones. Entonces, tienen también, digamos, quieren tener o pretenden tener las personas que están al teléfono un brazo en prensa que les mejore su imagen. Por lo menos pretenden tenerlo, en beneficio del fiscal de la nación. ¿Por qué? ¿Qué tanto interés tiene el señor vocal supremo en mejorarle la imagen al fiscal de la nación? Que se asegura nuevamente el fiscal de la nación ayer que él no es su amigo, no lo conoce, o sea, lo conoce hace 30 años en una relación profesional, no tiene ninguna amistad. Y que la forma en la que se hablan, esa es la forma en la que se hablan en el Perú. Bien, yo no llamo a mi productor, le digo hermanito de mi alma, nunca le digo así, o sea que yo soy de otro planeta probablemente, ¿no? A Sheila la llama acá, a Naila, Sheila le cambió el nombre. Naila, le digo, hermanita de mi alma, y me tira el teléfono, pues obviamente, ya sabes que cuando te hablan así tienes que tirar el teléfono. Tengo que decirte, hermanita de mi alma, P. Entonces, acá hay, como reitero, unas relaciones que en el caso de Walter Ríos ya son completamente delictivas. Estamos hablando de cohecho, más allá de tráfico de influencia, estamos hablando de coimas, ¿no es cierto? Y en el caso de los otros, lo que sí revelan es una cercanía, un deseo de, gracias por el agua, un deseo de dirigir la prensa, un deseo de acercamiento a la prensa en el caso del señor de Chávarri y de Edwin Oviedo, de los dos. Sí. Pero de ser parte del mismo grupo. Uh-huh. O sea, son como las fuerzas del mal. O sea, todos juntos en el mismo grupo. Y todos giran alrededor de Camayo, de Inostroza Mariachi, de Ríos. Ahora, hay que entender que los teléfonos interceptados 24 horas han sido los de Ríos y Inostroza, ¿no? Creo que Edwin Camayo no fue un teléfono interceptado. Oviedo. No, Oviedo no fue un teléfono interceptado. Ya, y el de Camayo tampoco. Pero a través de los jueces es que se comunican todo el tiempo con ellos. Y luego viene la lista interminable de favores del señor Inostroza. O sea, no solamente le pide un certificado al señor Chávarri, que finalmente no se lo da, ¿ya? Pero también pide trabajo para su hija. Trabajo para su hija parece que siempre pide, porque la hija del señor Inostroza ha trabajado en el estudio del doctor Ernesto Blume, que es presidente del Tribunal Constitucional. Cuando tenía estudio, ahora no lo tiene. Y también pedían que trabajara en el estudio de Miki Torres, que a su vez su cliente es ¿quién? Isa Motors. Por eso que llamaban a Camayo para que Camayo le hiciera la gauchada. Entonces, todo está vinculado a favores y caldo de gallina, o sea, favores y comer. Comer, beber, favores. Nos vamos al mundial, comer, beber, favores. Esa es la recapitulación que se puede hacer. Y algunos ya en el delito, ¿no? Obviamente los miembros del Consejo de la Magistratura que tienen delitos
casi probados, diría yo, son Gutiérrez, Noguera, porque ayer decían hay que pagarle al cantante, ¿no? ¿A qué se estaban refiriendo? Y Águila, al cual recibe una llamada, dice, por este número no, ya llámame por el de 49. No, pues, obviamente, ya, esos tres ya tienen yaya. Ríos tiene yaya. Parece que al señor Camayo por fin lo están investigando como testigo en la Fiscalía de Lavado de Activos, que no se ha presentado. Ayer no se presentó. Y es que hay mucho que explicar. O sea, yo no entiendo, no me entra en la cabeza por qué una persona que está dedicada a la reparación de vehículos, que es una actividad lícita, muy noble y está muy bien, muy emergente y todo lo que tú quieras, y puede tener muchos talleres, tiene tanta amistad con tantos jueces y con tantos personajes del mundo del fútbol. O sea, ¿para qué? ¿Qué beneficio personal puede obtener él de eso? De ser amigo de Inostroza, amigo de Ríos, amigo de todos los chalacos. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Y en la investigación de Daniel Llovera se ha visto cómo va incrementando capital a punta de préstamos que él mismo invierte en la empresa, pero que no son unos préstamos de 100 soles, están metiendo 5 millones de soles, 9 millones de soles, o sea, incrementa hasta en 20 millones de soles el capital de su empresa en un plazo muy corto, sin que se sepa cuál es el origen de ese dinero. Y es un mismo estilo que tienen otras empresas también. Limasa, la empresa de los Fujimori. El mismo estilo. Ellos le prestan dinero, su dinero a la empresa, ya muy bien, y lo capitalizan, muy bien. ¿Y de dónde sale el dinero? La pregunta es ¿de dónde sale el dinero? Porque no son utilidades, es dinero fresco. Muy bien, estupendo, pero ¿de dónde sale? Eso lo va a tener que explicar a la Fiscalía de Lavado de Activos. Por más cholo emergente que quiera hacer, eso lo tienes que explicar a la Fiscalía de Lavado de Activos, porque no tiene explicación. Y al mismo tiempo, estas relaciones con gente que está cobrando coimas, cobrando cupos, ¿no? Que son tus patas en el Callao. No, muy raro todo, la verdad. Vamos a hacer una pausa. Vamos a la pausa, Rosa María. Vamos a regresar porque tenemos dos temas importantes. Vamos a estar con Johnny Lescano. Ayer se aprobó una ley que creo que es, digamos, una ley de emergencia, como se ha dicho ayer. Y también vamos a hablar con Francisco Belaunde para hablar sobre un tema en Nicaragua, porque se nos ha pasado por alto, pero es un tema muy grave. Volvemos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Son las 8 de la mañana con 21 minutos, ya estamos a través de Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, conectados en todo el Perú, en Lima con Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre. Me dicen que también en Satipo nos escuchan por Radio Milenio y bueno, y a través de AM Tagua, y todos en su celular nos están escuchando. Ahora, como decimos, tenemos mucho más preguntas que respuestas, sí, ¿no? Y muchos las están planteando, o sea, ¿por qué un fiscal, por qué un juez, ¿no? Un juez supremo, que es la corte más importante del Perú, va a dedicar todo su tiempo, energía, entusiasmo a escribirle un discurso al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que además tiene acusaciones graves, o sea, tiene procesos penales graves? ¿Por qué? ¿O por qué el mismo juez supremo le dice a un empresario como Camayo, invita a los medios, los amigos tuyos nomás, le dice? Es buenazo el audio. Y Camayo le dice, fabuloso, extraordinario. Acá Daniel Llovera se pregunta hace unas horas, ¿cuáles serán los medios o quieren los periodistas amigos del empresario? Sería lindo que nos contara cuando vaya de testigo quiénes son sus periodistas amigos, los amigos de Antonio Camayo. Chávez dice que esa reunión nunca se dio, pero se la pidió César Inostroza por alguna razón. Quería invitarlos a un almuercito hermanito, ¿ya? ¿No? Y no sé si hubo almuercito hermanito o no, pero es muy extraño que eso suceda. O sea, reitero, tenemos más preguntas que respuestas a esta hora, porque yo no entiendo qué hace
de verdad, un hombre que tiene un taller de vehículos, por más que sea grande, tenga muchos vehículos, así en esa realidad tan, tan cercana, ¿no? Con un magistrado supremo para hacerle una reunión en su casa con sus periodistas amigos. O sea, tiene sus periodistas amigos para hacerle un lobby a Chávarri porque tiene el veto caviar. No tenía el veto caviar, lo que tenía era que era muy cercano al APRA, ¿ya? Entonces, miren, qué bien le hubiera hecho a Chávarri seguir el consejo del presidente de la República, del primer ministro y del ministro de Justicia. Apártese unos días. No era quitarle el cargo, ¿no? Era simplemente esperar un poco. Claro, o sea, en realidad era simple y llanamente decir, vamos poco a poco, en 2 o 3 semanas, cuando ya haya salido todo, en fin, ¿no es cierto? Podré juramentar en la presencia del presidente y se acabó el problema, ¿no? Pero el apuro, ¿no es cierto? Y acá, justamente en la columna de Augusto Álvarez hoy día dice que en realidad Pedro Gonzalo, porque en un audio le dicen Gonzalito, Sí, Gonzalo. Pedro Chávez no es más que en realidad la punta del iceberg de un problema mucho más grave. O sea que hay un asunto que también ha comentado hoy día en la mañana Federico Salazar, la escuchaba con Verónica Linares, es que ¿por qué tenemos dudas del fiscal de la Nación? No deberíamos tener dudas del fiscal de la Nación. Podríamos considerar que no es competente, que no es muy hábil en su saber jurídico, pero no tendríamos que tener dudas sobre su integridad, porque es el fiscal de la Nación, es el titular de la acción penal, es el que persigue a los delincuentes, ¿no es cierto? Es el que defiende la legalidad. Entonces, que no defiendan la legalidad ni siquiera ellos mismos, es complicado. Y miren, los electores del señor Chávarri también tienen problemas. O sea, el fiscal Víctor Raúl Rodríguez es un fiscal que utilizó, digamos, su cargo de fiscal para violar el derecho de la prensa a tener secreto de las fuentes, que es un secreto, parte del secreto profesional, y él lo sabe, ¿no es cierto? Y está ahí. El otro fiscal que vota por él, el fiscal Gálvez, también tiene problemas con la justicia. Entonces, esos son los que votan por él, más su propio voto. 3, he ganado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la fiscalía? ¿Por qué es tan importante la fiscalía? ¿Por qué tiene tanto poder? Porque en nuestro sistema judicial, el fiscal es una especie de tapón. Tienes que pasar el fiscal para llegar al proceso penal. Si no pasas el fiscal, no llegas al juez. Entonces, si el fiscal no te acusa y se archiva, no hay proceso. Entonces, ¿qué debe hacer el buen abogado? Matar el proceso en fiscalía. Entonces, como ustedes imaginarán, la coima se eleva exponencialmente, porque te matan el proceso ahí y ya no vas a juicio oral. Entonces, archivar en fiscalía es como que lo que tiene que suceder. Entonces, en ese momento el fiscal se convierte en un hombre súper poderoso, porque si no acusa, no pasa nada, todo muere. Entonces puede dilatar la investigación años para tenerte amarrado por años sin acusarte y siempre investigándote. Siempre, por años. Que es el caso de varios políticos, ¿eh? Hay una defensa cerrada para el fiscal de la Nación, ¿no? Escuchar al señor Luis Galarreta ayer Bueno, todos los fujimoristas. El problema del señor fiscal de la Nación es quién los defiende. Sí. Pucha, ese es el problema. Yo salí y decía, por favor, no me defiendan ustedes, se lo ruego, de que me defiendan los otros. Ayer entrevistamos al doctor Enrique Bernales. Claro. Una defensa cerradísima. Cerradísima. Bueno, Enrique Bernales hace mucho tiempo que hace una defensa en paralelo con el Partido Aprista. O sea, lo que el Partido Aprista diga, él hace. Pero hace mucho tiempo. Igual el doctor Domingo García Belaúnde. O sea, exactamente igual. Hace mucho tiempo. Entonces ya uno comienza a dudar si está pensando en una defensa autónoma, ¿no es cierto? O no. Entonces, el problema es que, como les repito, la Fiscalía defiende la legalidad. Es el titular de la acción penal. Entonces no puede haber duda sobre el fiscal de la Nación.
Yo puedo cuestionar que Pablo Sánchez no haya hecho el trabajo que a la velocidad que nosotros queríamos que hiciera sobre Lavallato, eso siempre lo he dicho, pero no cuestiono su integridad. El problema es que el señor Chávarri es muy cercano, él dice que no, pero es muy cercano a personas cuya integridad está bastante en duda. Para empezar, el señor Pedro Nostroza Pariachi, o sea, muy en duda. ¿Ya? Es un problema bien grave, ¿no? Y además, como es un tema institucional. Esto es un problema, fíjense, ya sacaron ¿cómo sería del escándalo que a Ramos Heredia lo tuvieron que sacar? Y no porque fuera pariente de Nadine Heredia, sino porque era priista. Lo sacaron. Acuérdense ustedes, lo defenestraron, siendo fiscal de la nación. De ahí es en que entra, porque Ramos Heredia era heredero de Peláez Bardales. Peláez Bardales era cercanísimo a Alan García. Alan García se manda a investigar con Peláez Bardales y Peláez Bardales encuentra que no hay nada de enriquecimiento ilícito. Hace cosa decidida y dice, hasta que no hayan hechos nuevos no se le puede volver a investigar. Bingo. Pero parece que el señor fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, está decidido a quedarse en el puesto. No va a dar paso al costado como le están pidiendo. Pero mira, van saliendo más audios y va a ser Dead Man Walking. O sea, como si es una película, las películas en inglés, ¿no? Los prisioneros ya tienen que ir a cumplir la pena de muerte. Caminan por un pasillo, ¿no? Y la policía dice, el hombre muerto camina. Bueno, este es el hombre muerto camina. O sea, si siguen saliendo audios, si siguen hermanito, compadrito, y que aparentemente siguen teniendo información sobre este señor, pues le dijeron que esperara. Su apuro no parece auspicioso de su situación. Si se hubiera esperado unos días, tal vez. Pero ¿qué tanto apuro? ¿No es cierto? Lo único que tienen que organizar es una reunión con el presidente de la República, juramentar, etcétera, ¿no es cierto? Pero la verdad es que ha dejado mucho que desear este apuro. Bueno, tenemos que hablar también de nuestro nuevo ministro de Justicia que se ha inaugurado ayer peleándose con todo el mundo, lo cual no está mal. No está mal. Para primer día ha dicho que que Alberto Fujimori tiene que volver a la cárcel porque el indulto es nulo. Ahora, él dice, yo soy consistente con mi opinión personal desde que renunció a la bancada de Peronos por el Cambio. Ese indulto es nulo porque es un intercambio de favores. Ahí no hay ningún indulto humanitario ni ninguna enfermedad. Pero, ha dicho, vamos a seguir el camino establecido por la Corte Interamericana, que es esperar que el Poder Judicial se pronuncie. Ahora, yo me imagino que si no se pronuncia por la nulidad del indulto, el presidente de la República puede declarar nulo el indulto y mandarlo a la cárcel de regreso. No creo que el fujimorismo se moleste demasiado. O sea, van a ser un poco a la araca, por supuesto, ¿no? Pero no creo que les moleste demasiado. Pero ya lo dijo de frente y en el primer día. Dijeron que se tranquilice, ¿no? El presidente del Congreso. Que se tranquilice. ¿Pero de qué se va a tranquilizar? Está diciendo exactamente lo que ha dicho siempre. No está de acuerdo con el indulto. Y luego volvieron los ataques sobre el tema de su hija. Que han sido sostenidos, ¿eh? Y en eso él ha de una hipocresía, pero qué bárbaro, Dios mío. Ay, siempre le preocupan los hijos ajenos y nunca le preocupan los propios. Es una cosa rarísima. Siempre está preocupado por el hijo ajeno y no por el propio, ¿no? La paja en el ojo ajeno. Y la hija, que ya tiene 27 o 28 años del señor Ceballos, ha escrito una cosa que es verdad. A esta gente nunca le he preocupado yo ni mi papá. No está interesado en nosotros, está interesado en hacer daño. La relación con mi papá es excelente, no tengo ninguna queja. Entonces, si la hija no tiene ninguna queja, no veo por qué el señor Alan García tenga que quejarse, ¿no? Fue como cuando él sacó a su esposa. Si la esposa no tiene queja, los demás, ¿qué tenemos que decir? ¿O no es igualito? Vamos a la pausa y volvemos. Estamos tratando de conectarnos con el Conecta Yoli Lescano. Sí. Por segundo día nos Desde apaga el ayer. teléfono. Pero Desde si ayer. coordinamos para esta hora, Sí, no. Parece que a esta hora hace algunas... No sé. Hace del cuerpo, como dicen las señoras. Hace del cuerpo. Entonces... no- insistiremos. Insistiremos, Con Ernesto pero- Lescano lo estamos tratando Que le avise de a su contactar. familia, que lo estamos llamando. Ayer podía haber... Pero ayer dijo, sí, hoy quedamos de todas maneras. ¿No es cierto? Y nada, cada vez que lo llamamos. Bueno, que ojalá que salga del baño y que pueda... Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
9 de la mañana con 36 minutos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacio. A mí me ha hecho notar nuestro amigo Carlos Rodríguez desde ayer, y es una cosa que yo también noté cuando vi el reportaje de Daniel Llovera, es que el señor Camayo era socio de su propia mujer, de su propia esposa, ¿ya? Y eso, tú sabes que tú no puedes contratar con tu cónyuge. Según la ley peruana, solamente se contrata para dar poderes, nada más, pero no se puede, yo no puedo contratar con mi esposo no puede contratar conmigo, está prohibido. Y cuando tú haces una sociedad, tienes un pacto social, contratas, salvo que hubiera separación de bienes. Eso también tiene que investigarlo la Fiscalía de Lavado de Activos, porque si no, ahí no hay empresa. Luego incorporaron a otras personas como accionistas parientes de Camayo en porcentajes diminutos para tener la pluralidad, ¿no? Pero esa es una cosa muy rara, que su esposa sea su socia sin separación de bienes, sería raro. Habría que averiguar si la tienen o no, ¿no es cierto? Eso es interesante. Piensen algunas preguntas acá, me dicen, el fiscal Chavarri dijo ayer en el programa de Mávila Huertas que no necesitaba prensa porque su nombramiento ya estaba conversado con los demás fiscales desde hacía más de un mes. ¿Eso no es peor? No, lo que pasa es que se sabía ya de antemano que había una especie de pacto en la fiscalía, que el más antiguo seguía, y que ese pacto se había roto porque se estaba restituyendo y que le tocaba a Chavarri asumir la Fiscalía de la Nación. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de lo que ha pasado ayer en el Congreso. Miren, al sacar a todos los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, no faltó el accesitario ya desde ayer que decía, yo quiero asumir, estoy listo. Y además creo que era uno que tenía un historial interesante, por ponerlo de alguna manera. Obviamente tienes que tener poca vergüenza para salir a decir eso, ¿no? Y ayer el Congreso de la República aprobó una norma por la cual efectivamente los accesitarios no van a asumir, punto. Porque además no tienen ni ante quién jurar. Despiden a todo el personal de confianza, porque es de confianza, está todo despedido. Todos los contratos CAS terminan en la fecha en la que terminan. Entonces no se está liquidando a todo el personal administrativo, pero sí a buena parte. Se quedan solo aquellos que tienen régimen laboral 728, que es el régimen laboral de actividad privada, que es el que tenía en el CNM. No me pregunten por qué, pero es el que tiene, no tiene régimen laboral de actividad pública. Y el funcionario más antiguo en rango jerárquico es el que se va a hacer cargo, digamos, de la guardianía, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Por 9 meses hasta que se tomen decisiones sobre el Consejo. ¿Qué decisiones se pueden tomar? Una es volver a convocar elecciones con el mismo esquema que está en la Constitución. Otra es modificar el esquema que está en la Constitución y luego de la modificación del esquema constitucional convocar a nuevas elecciones. ¿Qué ventajas tiene el esquema constitucional? El esquema constitucional no es malo, lo hemos discutido acá, porque es un esquema que pretende no ser político y por muchos años no lo fue. Y pretende no ser político porque no mezcla al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en la designación de estas personas. ¿Cuál es la desventaja? Que sí están metidos los intereses de abogados litigantes. Ese es un problema mayúsculo. Y los intereses de abogados litigantes no pueden mezclarse con la selección de jueces. Entonces no pueden ser abogados que tengan carga de litigio. Yo no me opongo a personas que no son abogadas. Al principio me parecía así un poco extraño que una enfermera eligiera jueces, pero ¿saben qué ha pasado en el tiempo y la experiencia? Que son aquellos que no son abogados los que mejores han sido para el momento de seleccionar personal. Porque eso básicamente lo que hacen es una selección de personal basado en capacidad y en integridad. Entonces, ingenieros, médicos han sido bastante mejores que los abogados para escoger personal. Y yo creo que eso es algo que sí hay que merituar, ¿no? Ahora, el sistema corporativo tiene que ser de otra manera. Sí es verdad que las universidades públicas eligen un representante, las privadas también, pero yo creo que ahí ha habido una responsabilidad muy grave de dejar pasar este asunto. O sea, no puede ser que lo mejor que produzca pues la universidad peruana sea el doctor Rock. ¿Verdad? El doctor Roque es el candidato propuesto por la Universidad Peruana. Y obviamente llevado de la mano de Telesub, pero no hay mejores universidades, no hay mejores facultades de Derecho, no hay mejores personas.
Sí las hay, lo que pasa es que ninguna quiere mezclarse en un organismo que ya perciben como corrupto, como venido a menos, como poca cosa. Y otros que quieren ganar pues 35.000 soles a como de lugar, más las coimas que puedes cobrar en el camino, imagínate. Entonces se mueren por ser miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces ahí tú tienes que parar eso de alguna manera. Entonces estableces, por ejemplo, que me parecía interesante, ¿no?, que las universidades que participaran en la elección solamente podían ser aquellas que estuvieran acreditadas ante la SUNEDU, con licenciamiento. Bueno, ya eso es algo, ¿no? Son universidades de un poquito más de nivel. Y que haya un involucramiento pues directo de los rectores, ¿no? Que no deleen un tercero un asunto tan grave como quién es el que va a elegir a los jueces en el Perú, ¿no? Igual con las universidades públicas que tengan acreditación. Nunca se implementó, pero había un representante de los empresarios y un representante de los sindicatos. Nunca se implementó. No sería malo que se implemente, tal vez, ¿no es cierto? A mí me parece muy complicado poner un representante de la Corte Suprema y un representante de la Fiscalía, porque ahí son juez y parte. Ahí es, yo te ayudo para que después tú me ayudes, yo me fui. Además, lo que vemos todo el tiempo es que van y vienen. Por ejemplo, el señor Baltasar Morales, que es consejero, ha sido juez. Y no es que se haya jubilado, sino que salió del sistema judicial y entra de nuevo, pero como consejero. Entonces, yo no creo que esa rotación de pasar del Ministerio Público al Poder Judicial a ser elector sea buena. Porque estás dejando mucha gente que conoces en carrera, en ascenso, a la cual vas a favorecer si te hizo los favores que te tenía que hacer. Entonces eso se vuelve una cadena de favores y eso es lo que hay que evitar a toda costa. Entonces yo sacaría a los representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial, me quedaría con los representantes de otros colegios profesionales, me quedaría con menos representantes si quieres de los abogados, pondría más universidades públicas y privadas y tal vez incorporaría a un representante del empresariado y a uno de los sindicatos, de repente sería mejor. Lo que no podemos volver de ninguna manera es a que el presidente de la República nombre a través de un Senado, porque eso es fatal, fatal, ya se vio que es fatal. Eso por un lado. Y de ahí hay otra discusión, que es, en un momento, cuando teníamos el sistema antiguo, tú ascendías solo dentro de la carrera. No habían concursos públicos abiertos, ¿ok?, a terceros. Entonces tú para entrar a la carrera judicial entrabas por abajo y subías hasta que llegabas a la Suprema. Entonces te pasas 30 años en el Poder Judicial. Hoy por hoy, cualquiera con años de experiencia, ¿no es cierto?, publicaciones, con un buen currículum, puede postularse a la Corte Suprema, entrando por fuera. Y ese es un problema, porque estás hablando de abogados litigantes. Y yo sí creo que deberías poder ascender hasta la superior, pero a la Suprema tienes que haber hecho carrera dentro del sistema judicial, me parece. Y en fin, hay muchas cosas pequeñas, ¿no es cierto? Pero en fin, me dicen, no todos los empleados públicos somos corruptos. Obviamente, señora Elsa, yo sé que no todos son corruptos, pero lamentablemente, en un sitio como el Consejo Nacional de la Magistratura, donde la corrupción va por los pasillos, hay que sacar pues al personal de confianza, lamentablemente. Mire usted quién era el que hacía las cobranzas del señor juez del Callao. El chofer. El menos pensado. Todas las conversaciones con los tomos, los volúmenes, con chofer. ¿No es cierto? Entonces, sí, pues, evidentemente les pagan pésimo, ¿no es cierto? Evidentemente el aguinaldo por ciertas patas de 300 soles. Efectivamente, todo eso es cierto. No todos son corruptos, eso es verdad. Pero lamentablemente hay corruptos, pues. Y como acabamos de escuchar al Papa, que me ha gustado mucho lo que hemos puesto en la pausa, de la corrupción hay que hablar. O sea, cuando alguien les dice, no, aquí no pasa nada, el país está muy bien, no todo está patas arriba, todo está muy bien, somos un lindo país, viva nuestra patria, nuestra bandera, nuestro fútbol, nuestra gastronomía. Estamos de acuerdo, muy rica la comida, muy linda la bandera, pero sean corruptos, pues. ¿Ya? Y el problema es que la corrupción es un mal muy grande, que le cuesta mucha plata a la gente más pobre. Es como la inflación. Es un impuesto a la pobreza. La corrupción es un impuesto a la pobreza. Porque no llega el dinero que tiene que llegar a donde tiene que llegar en primer lugar. Se queda en otro sitio. Es un impuesto a la pobreza gigantesco. Entonces,
Por eso es un tema importante. Por eso a los más pobres del Perú, los que se sienten desvinculados de este asunto, debería importarles mucho más. Es el impuesto más grande que puede haber a la pobreza. Así que espero que entiendan que no todos son corruptos, por cierto, pero que hay que hablar de la corrupción, lamentablemente. Y no todos los funcionarios son corruptos, y no todos los empleados son corruptos, y estoy segura que no todos los maestros son corruptos, ni todos los militares son corruptos, ni todos los policías son corruptos. Pero lamentablemente en todas esas instituciones hay corrupción. O hacemos algo, o seguimos viviendo de la misma manera. Pausa y volvemos. Vamos a la pausa y retornamos con un tema muy interesante. ¿Qué está pasando en Nicaragua? Muy importante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 48 minutos. Usted está a través de la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y estamos en Lima con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio Santo Domingo, en Arequipa con Radio San Martín, en Cusco con Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas, en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú. Bueno, a las personas que están pidiendo que explique, hable, diga, opine sobre colegas y sus apariciones en los audios, les lamento tener que informar que no voy a decir una palabra. Y ustedes insisten en que he sido insultada sistemáticamente. Sí, he sido insultada sistemáticamente por esas mismas personas. Pero esta es una radio pastoral y aquí no pagamos con la misma moneda. Así que cada uno sacará sus propias conclusiones y verá qué es lo que quiere creer y a quién le quiere creer. Pero yo no voy a opinar sobre la materia. Francisco Belaunde está en el teléfono porque tenemos en Latinoamérica un problema inmenso, un problema grave, un problema que se llama Ortega en Nicaragua. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Rosa María? Gracias por la invitación. Ortega se ha constituido ya en los últimos días en un verdadero dictador, pero a pesar de los reclamos, ruegos, exhortaciones del resto de América Latina, no parece que vaya a cambiar nada en Nicaragua. Y está ya dándole duro también a la Iglesia Católica. Muy duro, en realidad. ¿Hay salida para Nicaragua o esto es imposible? Mira, sí, ya tenemos el ejemplo de Venezuela, ¿no? La situación en que está, y sin embargo el régimen sigue ahí con una popularidad muy baja. Imposible no hacer una comparación. Más aún si es que, teniendo en cuenta que, por supuesto, Venezuela en este caso apoya evidentemente a Nicaragua, incluso por ahí han ofrecido mandar tropas, en fin, cosas por el estilo, ¿no? Es complicado porque se ve pues que hay una desfachatez absoluta para emplear la fuerza. Están utilizando un poco el mismo esquema que Venezuela, en el sentido de utilizar tropas, además de la fuerza pública, también utilizar fuerzas paramilitares, ¿no? Solo que de manera incluso ya mucho más letal. En poco tiempo han producido una cantidad de muertos, que son más de 300 muertos, ¿no? Además, hay que recordar cómo empieza todo esto. Ortega quiere pasar, así, a golpes, una reforma del sistema pensionario, ¿no es cierto? Así se inicia todo este conflicto. Obviamente la población protesta, él reprime la protesta de una manera muy violenta, la población vuelve a protestar y en ese círculo de violencia estamos hace, creo que 4 meses ya. Exactamente. Bueno, muchas de estas revueltas, digamos, que se dan en diferentes países, muchas tienen como origen algo muy, digamos, un tema en particular, ¿no? En Túnez, por ejemplo, cuando empezó la primavera árabe, todo esto empezó por una protesta de un pequeño comerciante ante la situación económica y se prendió fuego el mismo, y ahí eso fue, bueno, literalmente fue la chispa que digamos, incendió toda Túnez, toda la región, ¿no? Muchas veces se produce ese tipo de cosas, ¿no? Que son temas muy localizados, pero claro, digamos, temas muy concretos, pero que cuando hay además un contexto digamos, de autoritarismo y de abuso por parte del poder, como es el caso de Venezuela. Recordemos que la última elección fue bastante cuestionada. Hay un claro autoritarismo de Ortega, además con la esposa como vicepresidenta. O sea, es un
de alguna manera generaba un amplio rechazo en parte de la población, porque en medio de todo también hay otro sector de la población que ha estado apoyando a Ortega, porque tan mal no le ha ido económicamente, ¿no? Pero claro, estos abusos generan en aquella parte de la población que digamos que está en contra de Ortega, ya genera en un momento dado pues un hartazgo, ¿no? Y claro, si se produce encima una reforma que es impopular, pues es una combinación como para una situación como la actual, ¿no? Ahora, ¿qué correlación de fuerzas apoya a Ortega? ¿Los militares? ¿Quién está con él? Bueno, Ortega, curiosamente, siendo él alguien que adhirió al ALBA, logró forjar una alianza con parte de la derecha venezolana. Incluso en un momento dado tuvo el apoyo también de la iglesia. Eso ya se ha revertido. E incluso ahora también ya hay empresarios que obviamente asustados por la situación y están digamos, criticando abiertamente a Ortega, ¿no? Por las dimensiones que está tomando todo este problema y la represión brutal, ¿no? Pero todavía no hay que olvidar que es un régimen que tiene clientelar, ¿no? Que apoya a muchos sectores con subsidios y cosas por el estilo. Entonces todavía tiene estos regímenes todavía tienen, como en el caso de Venezuela, bolsones de personas en las cuales se apoyan, ¿no? Entonces eso hace ya y con el método de la represión sumamente violenta, pues logran digamos de alguna forma mantenerse en el poder. Vamos a ver hasta qué punto Nicaragua tiene, digamos, el presidente Ortega tiene la misma capacidad de resistir que la que hasta el momento ha mostrado Maduro, ¿no? Claro. Ahora, lo que se denuncia es que Ortega está utilizando fuerzas paramilitares, unas especies de, qué sé yo, maras, pero no maras, pero parecidas, o sea, grupos de pandilleros que son reclutados por el Estado, que se visten de civil y que son los que aterrorizan a la población en realidad. Claro, que es un método que también se ha visto, como decía, también en Venezuela. Sí. Algunos dicen que es una recomendación, forma parte de la asesoría cubana, ¿no? Algunos dicen que ese es un método que ha sido recomendado por el régimen cubano, pero en todo caso, efectivamente, el resultado lo dijo incluso, yo me lo acaba de decir el presidente de América, de Human Rights Watch América, el señor Vivanco, que es una verdadera carnicería, ¿no? Que él dice que nunca había visto en los 30 años que tiene como en este cargo, dirigiendo esta sección de Human Rights Watch, nunca había visto una carnicería de este tipo, ¿no? Donde hay grupos que además se dedican a perseguir a donde estén a todos los opositores, a matarlos, a desaparecidos. Dice que resulta impresionante todo lo que está yendo en estos momentos, ¿no? Efectivamente yo creo que, bueno, la OEA se ha pronunciado, había un pedido para efectivamente adelantar las elecciones, ¿no? Ortega no quiere, en algún momento se tendrá que ver la posibilidad de suspender a Nicaragua de la OEA, ¿no? Bueno, esa es una posibilidad remota, ¿no? Porque aparentemente Almagro tiene una agenda de punto único que es Venezuela y todo lo demás está fuera de su interés. Bueno, por lo menos ha conseguido una resolución, ¿no? Adoptada por 21 países para pedir el adelanto de las elecciones, ¿no? Para que el gobierno atienda el reclamo de la oposición, de los estudiantes, en fin. Pero claro, ya de ahí a suspender efectivamente es mucho más difícil. No se ha conseguido con Venezuela. Claro, Venezuela tiene una serie de países, pequeños países, digamos, del Caribe que apoyan al régimen y que hasta ahora por lo menos, ¿no? En el caso de Nicaragua esta resolución también ha habido la oposición de algunas de estas islas del Caribe, ¿no? Pero aún así se puede optar con 21, pero ya el tema de la suspensión lo veo un poco más complicado, por lo menos hasta ahora, ¿no? Y además habrá que ver también más adelante qué va a pasar cuando, claro, son todavía 4 meses y en este lapso de mucho tiempo, qué va a pasar con México. López Obrador ha anunciado que no se quiere meter en los problemas de otros países y por lo tanto ya aparentemente no se va a querer meter en lo de Venezuela, como hasta ahora ha hecho México formando parte del Grupo de Lima, pero eventualmente con el caso de Nicaragua, ¿no? Claro que todavía falta hasta diciembre, aquí a que suma López Obrador pueden pasar muchas cosas en Nicaragua. Así es. Bueno,
a la espera de que el Perú también participe un poco en esta... Ha participado ya, pero la Cancillería tiene que mostrarse un poco más activa, ¿no? O sea, si es tan Yo activa... creo que en este caso sí, se necesita, Sí. me parece. Ya creo que Perú, digamos, ha formado también había una declaración de algunos países. Una declaración, así es. ¿No? Por Pero creo ahora. que ya en estos momentos ya se requiere voces más, o sea, seguir elevando el tono de voz y hacer gestiones. Bueno, Estados Unidos también está previendo algunas sanciones eventualmente, pero se requiere de una acción, así como se ha hecho con Venezuela, se tiene que hacer también con Nicaragua, ¿no? Me parece clarísimo. Gracias. Bueno, muchas gracias a Francisco Belaunde por estar con nosotros esta mañana. Era un tema que no queríamos dejar pasar. La Iglesia católica está siendo muy afectada en Nicaragua, que ha salido a defender a la gente, ha salido a defender a la vida, y hemos tenido hasta un sacerdote avaliado, ¿no es cierto? Sí, maltratado el mismo nuncio Maltratado el mismo del Papa y el arzobispo de Managua. Así es. Terrible. Y antes de despedirnos, hay que algunas cositas que comentar. Estoy leyendo unas declaraciones de Patricia Donaire que me han hecho muchas gracias. Dice Patricia Donaire sobre la elección de la mesa directiva, a RPP hace unos minutos, que dice que cree que Fuerza Popular debe dar un paso al costado. Se están quemando y no se dan cuenta. Pero yo digo, no los interrumpa, que sigan nomás. Pero pues, qué manera de interrumpir a la gente. Además, la mesa directiva va a ser de Fuerza Popular. Tienen los votos. Entonces, no sé, yo creo que deberíamos, como decían los maoístas, agudizar las contradicciones. Que Becerril sea presidente del Congreso, por ejemplo. ¿No te parece genial? ¡Genial! No hay que interrumpir. Al contrario, agudicemos las contradicciones. Dicen que Cecilia Chacón, una persona que ha estado sentenciada, pero luego la condena se le declaró nula y se ha pedido un nuevo proceso. Ya han pasado tantos años que obviamente va a jugar a la prescripción y ella tiene su tercer periodo en el Congreso de la República, así que no tiene problema, porque ese es el lugar donde se ha refugiado para que no le levanten la inmunidad. Y ha llegado a ser hasta vicepresidente del Congreso, ¿eh? Teniendo juicio por delito contra el Estado, contra la administración pública. Bueno, muy bien. Puede ser Cecilia Chacón o puede ser Daniel Salaverry. Parece que Miki Torres está con Yaya porque eso de que en su estudio practicaba la hija de Nostroza, eso, y que es abogado de ISA Motors, mejor no. Pero era un candidato también interesante, ¿eh? Expectante. Se habla de Víctor Andrés García Belaunde. En la oposición, En ¿no? la oposición. En la oposición, pero no tiene los votos. Pero- Pues. Salvo que Keiko se levante de la cama y diga, sí, pues qué tontería, nos estamos quemando, que es absurdo, le damos el Congreso a la oposición, pero no se lo van a dar. Kenji Fujimori me dijo acá en la entrevista que su hermana nunca le iba a dar el control del Congreso a la oposición, porque lo clave ahí es controlar la comisión de presupuesto. Y esa comisión la tienen absolutamente controlada los fujimoristas y la tienen que tener controlada con la presidencia de la mesa directiva. Si no, no controlan nada. También ayer era voceado el nombre de la congresista Gloria Montenegro, ¿no? Bueno, como una persona de consenso, sí. Pero el problema es que no van a tener los votos. O sea, todas las bancadas han dicho que no van con Fuerza Popular, incluso la del APRA, lo cual empieza ya a sonarme extraño, porque, no sé, hay algunos medios que han sido muy fujiapristas y ahora como que están haciendo un deslinde y se están quedando con el APRA, pero no con el fujimorismo. Raro. Entonces están como que deslindando el fujimorismo oportunamente antes de las elecciones, 2 años antes de las elecciones, pero parece que APP era la que tenía que tomar una decisión hoy día, Ujú. y APP tomaría la decisión, no sé en base en torno a qué. Además, tú sabes que las vicepresidencias tienen ciertas prebendas, pues, ¿no? Te dan chofer, carro más grande, puedes contratar más asesores. Se mueren por ser vicepresidentes, se mueren. Entonces, les das unas cositas, unos regalitos, y ya está, un televisor más grande, más pulgadas, ¿no? Un arreglo floral, y ya están arregladitos, ¿eh? Entonces, se mueren. Miren, yo no entiendo, de verdad, estas desesperación, será porque no trabajo en el Estado, no soy parte de una organización jerárquica, ¿no? Esta desesperación por tener un puesto de poder Ujú. sobre la base de subir en la jerarquía, ¿ya? Si me hubiera criado en un cuartel, me imagino que lo entendería, ¿no? Pero como no me he criado en un cuartel, no lo entiendo. Entonces me parece una angurria y una desesperación por ser antes que los otros muy extraña, pero
No me extrañaría que Fuerza Popular organice su mesa directiva sin mayores problemas. Los otros van a presentar, van a presentar una lista alternativa, que está muy bien para que no haya solo una lista, está muy bien. Pero que tenga éxito, lo veo bien remoto, ¿no? Salvo, como te digo, que hoy día el Keiko Fujimori despierte y diga, ¿qué estoy haciendo, Dios mío? ¿No? Tengo que regresar a Harvard. De regreso a Harvard, señor Levitsky, ayúdeme. Tengo que recomponer mi imagen hacia el 2015, tengo que retroceder 3 años, qué barbaridad. Pero no creo que vea la luz así tan rápidamente, ¿eh? En fin. O sea, ¿piensas que la mesa directiva va a seguir en manos del Fujimori? Sí. De todas maneras. Solamente la sueltan normalmente el partido de gobierno el 4.º año. Porque ya no les interesa, pero el último año sí la tienen ellos. Pues el año de las elecciones. Hay que controlar. ¿No es cierto? Si no sale Cecilia Chacón, sería segunda vez que se queda con los crespos hechos, literalmente. Con los crespos, sí. Pero no, yo creo que va a ser Salaverry, ¿ya? Salaverry va a ser. Acuérdate de Hermelinda, acuérdate de mí. ¿Ya? Nos vamos y nos vemos mañana nuevamente. Ustedes van a tener una programación muy especial del 28 de julio en la que yo voy a participar vía telefónica. Pero presencialmente Abel es el dueño del circo acá, por si acaso. ¿Ya? Mañana con 4 minutos, cuídense mucho, nos vamos hasta mañana. Eso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Siempre no está de acuerdo con el indulto. Y luego volvieron los ataques sobre el tema de su hija, que han sido sostenidos, ¿eh? Y en eso él aprecia una hipocresía, pero qué bárbaro, Dios mío. Ay, siempre le preocupan los hijos ajenos y nunca le preocupan los propios. Es una cosa rarísima. Siempre está preocupado por el hijo ajeno y no por el propio, ¿no? La paja en el ojo ajeno. Y la hija, que ya tiene 27 o 28 años del señor Ceballos, ha escrito una cosa que es verdad. A esta gente nunca le he preocupado yo ni mi papá. No está interesado en nosotros, está interesado en hacer daño. La relación con mi papá es excelente, no tengo ninguna queja. Entonces, si la hija no tiene ninguna queja, no veo por qué el señor Alan García tenga que quejarse, ¿no? Fue como cuando él sacó a su esposa. Si la esposa no tiene queja, los demás, ¿qué tenemos que decir? ¿O no es igualito? Vamos a la pausa y volvemos. Estamos tratando de conectarnos con el Conecta Yoli Mexicano. Sí. Por segundo día nos Desde apaga el ayer. teléfono. Pero Desde si ayer. coordinamos para esta hora. Sí, no. Parece que a esta hora hace algunas... No sé. Hace del cuerpo, como dicen las señoras. Hace del cuerpo. Entonces... no, Insistiremos. Con este pero- lejano lo estamos tratando de que le avise a su contactar. familia, que lo estamos llamando. Ayer podía haber sido, pero ayer dijo, sí, hoy quedamos de todas maneras. ¿No es cierto? Y nada, cada vez que lo llamamos. Bueno, ojalá que salga del baño y que pueda. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 9 de la mañana con 36 minutos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacio. A mí me ha hecho notar nuestro amigo Carlos Rodríguez desde ayer, y una cosa que yo también noté cuando vi el reportaje de Daniel Llovera, es que el señor Camayo era socio de su propia mujer, de su propia esposa, ¿ya? Y eso, tú sabes que tú no puedes contratar con tu cónyuge. Según la ley peruana, solamente se contrata para dar poderes, nada más, pero no se puede, yo no puedo contratar con mi esposo. Mi esposo no puede contratar conmigo, está prohibido. Y cuando tú haces una sociedad, tienes un pacto social, contratas. Salvo que hubiera separación de bienes. Eso también tiene que investigarlo la Fiscalía de Lavado de Activos, porque si no, ahí no hay empresa. Luego incorporaron a otras personas como accionistas parientes de Camayo en porcentajes diminutos para tener la pluralidad, ¿no? Pero esa es una cosa muy rara, que su esposa sea su socia sin separación de bienes, sería raro. Habría que averiguar si la tienen o no, ¿no es cierto? Eso es interesante. Piensen algunas preguntas acá, me dicen, el fiscal Chavarri dijo ayer en el programa de Mávila Huertas que no necesitaba prensa porque su nombramiento ya estaba conversado con los demás fiscales desde hacía más de un mes.
¿Eso no es peor? No, lo que pasa es que se sabía ya de antemano que había una especie de pacto en la fiscalía, que el más antiguo seguía, que el más antiguo, y que ese pacto se había roto porque se estaba restituyendo y que le tocaba asumir la Fiscalía de la Nación. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de lo que ha pasado ayer en el Congreso. Miren, al sacar a todos los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, no faltó el accesitario ya desde ayer que decía, yo quiero asumir, estoy listo. Además creo que era uno que tenía un historial interesante, por ponerlo de alguna manera. Obviamente tienes que tener poca vergüenza para salir a decir eso, ¿no? Y ayer el Congreso de la República aprobó una norma por la cual efectivamente los accesitarios no van a asumir, punto. Porque además no tienen ni ante quién jurar. Despiden a todo el personal de confianza, porque es de confianza, está todo despedido. Todos los contratos CAS terminan en la fecha en la que terminan. Entonces no se está liquidando a todo el personal administrativo, pero sí a buena parte. Se quedan solo aquellos que tienen régimen laboral 728, que es el régimen laboral de actividad privada, que es el que tenía en el CNM. No me pregunten por qué, pero es el que tiene, no tiene régimen laboral de actividad pública. Y el funcionario más antiguo en rango jerárquico es el que se va a hacer cargo, digamos, de la guardianía, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Por 9 meses hasta que se tomen decisiones sobre el Consejo. ¿Qué decisiones se pueden tomar? Una es volver a convocar elecciones con el mismo esquema que está en la Constitución. Otra es modificar el esquema que está en la Constitución y luego de la modificación del esquema constitucional convocar a nuevas elecciones. ¿Qué ventajas tiene el esquema constitucional? El esquema constitucional no es malo, lo hemos discutido acá, porque es un esquema que pretende no ser político y por muchos años no lo fue. Y pretende no ser político porque no mezcla al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en la designación de estas personas. ¿Cuál es la desventaja? Que sí están metidos los intereses de abogados litigantes. Ese es un problema mayúsculo. Y los intereses de abogados litigantes no pueden mezclarse con la selección de jueces. Entonces no pueden ser abogados que tengan carga de litigio. Yo no me opongo a personas que no son abogadas. Al principio me parecía así un poco extraño que una enfermera eligiera jueces, pero ¿saben qué ha pasado en el tiempo y la experiencia? Que son aquellos que no son abogados los que mejores han sido para el momento de seleccionar personal. Porque eso básicamente lo que hacen es una selección de personal basado en capacidad y en integridad. Entonces, ingenieros, médicos han sido bastante mejores que los abogados para escoger personal. Y yo creo que eso es algo que sí hay que merituar, ¿no? Ahora, el sistema corporativo tiene que ser de otra manera. Sí es verdad que las universidades públicas eligen un representante, las privadas también, pero yo creo que ahí ha habido una responsabilidad muy grave de dejar pasar este asunto. O sea, no puede ser que lo mejor que produzca pues la universidad peruana sea el doctor Rock. ¿Verdad? El doctor Roque es el candidato propuesto por la Universidad Peruana. Y obviamente llevado de la mano de Telesub, pero no hay mejores universidades, no hay mejores facultades de Derecho, no hay mejores personas. Sí las hay, lo que pasa es que ninguna quiere mezclarse en un organismo que ya perciben como corrupto, como venido a menos, como poca cosa. Y otros que quieren ganar pues 35.000 soles a como dé lugar, más las coimas que puedes cobrar en el camino, imagínate. Entonces se mueren por ser miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces ahí tú tienes que parar eso de alguna manera. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 1 minuto. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a la ciudad de Arequipa a través de Radio San Martín. Muy buenos días, Arequipa. Chimbote RSD, que también está próximo a celebrar sus 15 añeros. Están de 15 años. Chimbote. Lima a través de Radio Santa Rosa. Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú.
Huánuco, los saludamos a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno a través de Radio Pública, Ancash a través de Radio Moro, Huancayo a través de Radio Cumbre, la radio del arzobispado, y también a Emetagua, o en tu celular nos puedes escuchar bajando Play Store y descargando para smartphone y para iPhone. Rosa María. Bueno, sí, efectivamente hay muchas formas de escucharnos y también ya tenemos nuestra rifa. He visto la gigantografía de la entrada. La rifa es el 15 de diciembre, ¿eh? Pero la verdad es que ayuda muchísimo esta radio que existe esa rifa y que de esa rifa vivamos. Así que todos los que puedan participar, que pasen por acá por el atrio de Santo Domingo. Y para los que no están por acá, les vamos a poner luego una bandita en la página web. En la página web para que sepan cómo poder adquirir. Cómo poder ayudarnos. O ayudarnos, ¿no? En esto. Bueno, ha sido un día ayer de muchas cosas complicadas. Deberíamos empezar el programa siempre con una sección escándalos, ¿no? Porque ya todos los días es, qué bárbaro, ¿no? ¿Has escuchado el audio? ¿Cuál audio? Porque hay tantos audios. Hay que decir una primera cosa. Miren, todos los audios los tiene el Estado peruano. ¿Qué me van a decir? Por supuesto, son grabaciones lícitas. Las tiene la Fiscalía. Y las tiene el juez que autorizó, pero sobre todo las tiene la Fiscalía y la Policía Nacional. Todas. Entonces, si el Estado peruano, o sea, el fiscal de la Nación, el señor Chávarri, no sé, quien disponga, quisiera colgarlas en una página web, las 400 horas de conversación, las podrían colgar. Pero no lo van a hacer, porque es un trabajo inmenso, uno, y dos, muchas cosas son irrelevantes, y tres, muchas cosas pertenecen a la vida privada, que no tienen ninguna razón de mostrarse. Por lo tanto, se necesita un trabajo periodístico. ¿Qué significa eso? Que tienes que darle contexto a cada audio, darle una secuencia, y DN lo que está tratando de hacer con mucho esfuerzo, pues son muy pocos periodistas los que trabajan ahí, es tratar de organizar en paquetes, digamos, los audios, juntarlos. Hay otros que también tienen audios, ¿no es cierto? Panorama tiene audios, a veces La República tiene audios, Canal N tiene audios, hasta Gato Encerrado tiene audios. ¿Qué pasa? Que la policía obviamente sí ha sacado pues un par de copias, ¿no? Y está vendiendo lo que le parece interesante que no ha salido. Probablemente haya un tráfico, una venta ahí irregular, baratita nomás, de algunos audios. Es posible. Pero lo cierto es que IDN no pagó nada y le llegó el paquete completo. El asunto es que son cajas de cajas de cajas. O sea, ustedes no entienden la dimensión del problema. Son 6 meses de grabaciones a varias personas. Algunas las han grabado las 24 horas del día. Entonces, no es tan fácil como decir, saquen todo, porque sacar todo no tiene contexto. Entonces, no se entendería, ¿verdad? No se entendería. Yo pregunté, si nos podemos escuchar, no te alcanzaría la vida para escuchar a una persona sola todo lo que está ahí. Son horas de conversaciones. Entonces, ¿qué se está tratando de hacer? Encontrar lo que es más o menos relevante a ¿qué? A las relaciones entre ciertas personas y a la cadena de favores que hay en estas personas y cuando esa cadena de favores se convierte en actos que son delictivos. Yo creo que la forma de ordenarlo mejor es, a ver, hay delitos, hay favores que no constituyen delitos, pero que dan cuenta de una cercanía que más adelante en otro audio podrían explicar la razón de un delito. Y hay también un grupo de personas que participan en estas conversaciones que llaman la atención. Por ponerlo en una investigación serían sujetos de interés, como han sido sujetos de interés de la fiscal. ¿Qué es lo que hay? Hay una relación de amistad, compadrazgo, hermanazgo, clientelista, llámenla como quieran. Pero es, yo te hago un favor, tú me haces un favor. Yo te hago un favor, tú me haces un favor. Y esa es la relación que tiene, básicamente, Walter Ríos en el Callao, ya no es juez, pero era el presidente de la Corte Superior del Callao, el señor Inostroza, César Inostroza Pariachi, presidente de la Sala Penal Transitoria Bucal Supremo, que también está involucrado con el señor Chávarri, que dice que no es su amigo, pero la verdad que con lo que hemos escuchado ayer, cada día son más amigos, que también está involucrado con empresarios como este famoso señor Camayo. Yo llego a la conclusión de que tú juntas 3 y aparece Camayo, ¿ya? Así es. Y se han incorporado otros, como Edwin Oviedo, el día de ayer también, ya con más transparencia, más claridad, digamos, Mario Mendoza, este empresario filoaprista.
Entonces tú tienes un grupo de gente que pertenece, digamos, al Poder Judicial, sea al Ministerio Público, sea al Poder Judicial mismo. Tienes un grupo de gente que pertenece al Consejo Nacional de la Magistratura, que está directamente vinculado tanto con Inostroza como con Ríos. ¿Por qué? Además, porque ayer hemos visto, hoy día en la República está, que Ríos ya tenía un sistema con su chofer Así de es. prácticamente recolecciones de dinero, porque obviamente, como ustedes comprenderán, los libros, los cuadernos, las naranjas, nada de eso es más que plata. Están hablando de dinero, están hablando de Todo es cobranzas. clave, ¿no? Todo Claro, es- pero todo el mundo sabe, mándame. Hay una famosa anécdota en el Poder Judicial de un juez que manda a decir con el abogado, dígale a su cliente que me ha mandado el primer volumen, pero falta toda la enciclopedia. Claro. Entonces, hay que tener claro que estas personas no dicen algo así. Trabajo para su hija, parece que siempre pide, porque la hija del señor Inostroza ha trabajado en el estudio del doctor Ernesto Blume, que es presidente del Tribunal Constitucional, cuando tenía estudio, ahora no lo tiene. Y también pedían que trabajara en el estudio de Miki Torres, que a su vez su cliente es ¿quién? Isa Motors. Por eso que llamaban a Camayo para que Camayo le hiciera la gauchada. Entonces, todo está vinculado a favores y caldo de gallina, o sea, favores y comer. Comer, beber, favores. Nos vamos al mundial, comer, beber, favores. Esa es la recapitulación que se puede hacer. Y algunos ya en el delito, ¿no? Obviamente los magistrados no, los miembros del Consejo de la Magistratura que tienen delitos casi probados, diría yo, son Gutiérrez, Noguera, porque ayer decían hay que pagarle al cantante, ¿no? ¿A qué se estaban refiriendo? Y Aguila, al cual recibe una llamada, dice, por este número no, ya llámame por el de 49. No, pues, obviamente, ya, esos tres ya tienen yaya. Ríos tiene yaya. Parece que al señor Camayo por fin lo están investigando como testigo en la Fiscalía de Lavado de Activos, que no se ha presentado. Ayer no se presentó. Y es que hay mucho que explicar. O sea, yo no entiendo, no me entra en la cabeza por qué una persona que está dedicada a la reparación de vehículos, que es una actividad lícita, muy noble y está muy bien, muy emergente y todo lo que tú quieras, y puede tener muchos talleres, tiene tanta amistad con tantos jueces y con tantos personajes del mundo del fútbol. O sea, ¿para qué? ¿Qué beneficio personal puede obtener él de eso? De ser amigo de Inostroza, amigo de Ríos, amigo de todos los chalacos. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Y en la investigación de Daniel Vera se ha visto cómo va incrementando capital a punta de préstamos que él mismo invierte en la empresa, pero que no son unos préstamos de 100 soles, están metiendo 5 millones de soles, 9 millones de soles, o sea, incrementa hasta en 20 millones de soles el capital de su empresa en un plazo muy corto, sin que se sepa cuál es el origen de ese dinero. Y es un mismo estilo que tienen otras empresas también. Limasa, la empresa de los Fujimori. Ujú. El mismo estilo. Ellos le prestan dinero, su dinero a la empresa, ya muy bien, y lo capitalizan, muy bien. ¿Y de dónde sale el dinero? La pregunta es ¿de dónde sale el dinero? Porque no son utilidades, es dinero fresco. Muy bien, estupendo, pero ¿de dónde sale? Eso lo va a tener que explicar a la Fiscalía de Lavado de Activos. Por más cholo emergente que quiera hacer, eso lo tienes que explicar a la Fiscalía de Lavado de Activos, porque no tiene explicación. Y al mismo tiempo, estas relaciones con gente que está cobrando coimas, cobrando cupos, ¿no? Que son tus patas en el Callao. No, muy raro todo, la verdad. Vamos a hacer una Vamos pausa. a la pausa, Rosa María. Vamos a regresar porque tenemos dos temas importantes. Vamos a estar con Johnny Lescano. Ayer se aprobó una ley que creo que es, digamos, una ley de emergencia, como se ha dicho ayer. Y también vamos a hablar con Francisco de la Hunde para hablar sobre un tema en Nicaragua, porque se nos ha pasado por alto, pero es un tema muy grave. Volvemos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Son las 8 de la mañana con 21 minutos, ya estamos a través de Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, conectados en todo el Perú, en Lima con Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre. Me dicen que también en Satipo nos escuchan por Radio Milenio y bueno, y a través de AM Tagua, y todos en su celular nos están escuchando. Ahora, como decimos, tenemos mucho más preguntas que respuestas, sí, ¿no? Y muchos las están planteando, o sea, ¿por qué un fiscal, por qué un juez, ¿no? Un juez supremo, que es la corte más importante del Perú, va a dedicar todo su tiempo, energía, entusiasmo a escribirle un discurso al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que además tiene acusaciones graves, o sea, tiene procesos penales graves? ¿Por qué? ¿O por qué el mismo juez supremo le dice a un empresario como Camayo, invita a los medios, los amigos tuyos nomás, le dice? Es buenazo el audio. Y Camayo le dice, fabuloso, extraordinario. Acá Daniel Llovera se pregunta hace unas horas, ¿cuáles serán los medios o quiénes los periodistas amigos del empresario? Sería lindo que nos contara cuando vaya de testigo quiénes son sus periodistas amigos, los amigos de Antonio Camayo. Chávarri dice que esa reunión nunca se dio, pero se la pidió César Inostroza por alguna razón. Quería invitarlos a un almuercito hermanito, ¿ya? ¿No? Y no sé si hubo almuercito hermanito o no, pero es muy extraño que eso suceda. O sea, reitero, tenemos más preguntas que respuestas a esta hora, porque yo no entiendo qué hace de verdad, un hombre que tiene un taller de vehículos, por más que sea grande, tenga muchos vehículos, así en esa realidad tan cercana, ¿no? Con un magistrado supremo para hacerle una reunión en su casa con sus periodistas amigos. O sea, tiene sus periodistas amigos para hacerle un lobby a Chávarri porque tiene el veto caviar. No tenía el veto caviar, lo que tenía era que era muy cercano al APRA, ¿ya? Entonces, miren, qué bien le hubiera hecho a Chávarri seguir el consejo del presidente de la República, del primer ministro y del ministro de Justicia. Uh-huh. Apártese unos días. No era quitarle el cargo, ¿no? Era simplemente esperar un poco. Claro, o sea, en realidad era simple y llanamente decir, vamos poco a poco, en 2 o 3 semanas, cuando ya haya salido todo, en fin, ¿no es cierto? Podré juramentar en la presencia del presidente y se acabó el problema, ¿no? Pero el apuro, ¿no es cierto? Y acá, justamente en la columna de Augusto Álvarez hoy día dice que en realidad Pedro Gonzalo, porque hay un audio que dicen Gonzalito, sí, Gonzalito. Pedro Chávez no es más que en realidad la punta del iceberg de un problema mucho más grave. O sea que hay un asunto que también ha comentado hoy día en la mañana Federico Salazar, la escuchaba con Verónica Linares, es que ¿por qué tenemos dudas del fiscal de la Nación? No deberíamos tener dudas del fiscal de la Nación. Uh-huh. Podríamos considerar que no es competente, que no es muy hábil en su saber jurídico, pero no tendríamos que tener dudas sobre su integridad, porque es el fiscal de la Nación, es el titular de la acción penal, es el que persigue a los delincuentes, ¿no es cierto? Es el que defiende la legalidad. Entonces, que no defiendan la legalidad ni siquiera ellos mismos, es complicado. Y miren, los electores del señor Chávarri también tienen problemas. O sea, el fiscal Víctor Raúl Rodríguez es un fiscal que utilizó, digamos, su cargo de fiscal para violar el derecho de la prensa a tener secreto de las fuentes, que es un secreto, parte del secreto profesional, y él lo sabe, ¿no es cierto? Y está ahí. El otro fiscal que vota por él, el fiscal Gálvez, también tiene problemas con la justicia. Entonces, esos son los que votan por él, más su propio voto. 3, he ganado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la fiscalía? ¿Por qué es tan importante la fiscalía? ¿Por qué tiene tanto poder? Porque en nuestro sistema judicial, el fiscal es una especie de tapón
tienes que pasar el fiscal para llegar al proceso penal. Si no pasas el fiscal, no llegas al juez. Entonces, si el fiscal no te acusa y se archiva, no hay proceso. Entonces, ¿qué debe hacer el buen abogado? Matar el proceso en fiscalía. Entonces, como ustedes imaginarán, la coima se eleva exponencialmente. Porque te matan el proceso ahí y ya no vas a juicio oral. Entonces, archivar en fiscalía es como que lo que tiene que suceder. Entonces, en ese momento el fiscal se convierte en un hombre súper poderoso. Porque si no acusa, no pasa nada, todo muere. Entonces puede dilatar la investigación años para tenerte amarrado por años sin acusarte y siempre investigándote. Siempre. Por años. Que es el caso de varios políticos, ¿eh? Hay una defensa cerrada para el fiscal de la Nación, ¿no? Escuchar al señor Luis Galarreta ayer en... Bueno, todos los fujimoristas... El problema del señor fiscal de la Nación es quién lo defiende. Sí. Pucha, ese es el problema. Yo de él salí y decía, por favor, no me defiendan ustedes. Se lo ruego. De que me defiendan los otros. Ayer entrevistamos al doctor Enrique Bernales. Claro. Una defensa cerradísima. Cerradísima. Bueno, Enrique Bernales hace mucho tiempo que hace una defensa en paralelo con el Partido Aprista. O sea, lo que el Partido Aprista diga, él hace. Pero hace mucho tiempo. Igual el doctor Domingo García Belaúnde. O sea, exactamente igual. Hace mucho tiempo. Entonces ya uno comienza a dudar si está pensando en una defensa autónoma, ¿no es cierto? O no. Entonces, el problema es que, como les repito, la Fiscalía defiende la legalidad. Es el titular de la acción penal. Entonces no puede haber duda sobre el fiscal de la Nación. Yo puedo cuestionar que Pablo Sánchez no haya hecho el trabajo que a la velocidad que nosotros queríamos que hiciera sobre Lavallato. Eso siempre lo he dicho, pero no cuestiono su integridad. El problema es que el señor Chávarri es muy cercano, él dice que no, pero es muy cercano a personas cuya integridad está bastante en duda. Para empezar, el señor Pedro Nostroza Pariachi, o sea, muy en duda. Es un problema bien grave, ¿no? Y además, como es un tema institucional. Esto es un problema, fíjense, ya sacaron ¿cómo sería del escándalo que a Ramos Heredia lo tuvieron que sacar? Y no porque fuera pariente de Nadine Heredia, sino porque era aprista. Lo sacaron. Acuérdense ustedes, lo defenestraron, siendo fiscal de la Nación. De ahí dicen que entra... Porque Ramos Heredia era heredero de Peláez Bardales. Peláez Bardales era cercanísimo a Alan García. Alan García se manda a investigar con Peláez Bardales y Peláez Bardales encuentra que no hay nada de enriquecimiento ilícito. Hace cosa decidida y dice, hasta que no hayan hechos nuevos no se le puede volver a investigar. Bingo. Pero parece que el señor fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, está decidido a quedarse en el puesto. No va a dar paso al costado como le están pidiendo. Mira, les van saliendo más audios y va a ser Dead Man Walking. O sea, como si es una película, las películas en inglés, ¿no? Los prisioneros ya tienen que ir a cumplir la pena de muerte, caminan por un pasillo, ¿no? Y la policía dice, el hombre muerto camina. Bueno, este es el hombre muerto camina. O sea, si siguen saliendo audios, si siguen hermanito, compadrito, y que aparentemente siguen teniendo información sobre este señor, pues le dijeron que esperara. Su apuro no parece auspicioso de su situación. Si se hubiera esperado unos días, tal vez. Pero ¿qué tanto apuro? ¿No es cierto? Lo único que tienen que organizar es una reunión con el presidente de la República, juramentar, etcétera, ¿no es cierto? Pero la verdad es que ha dejado mucho que desear este apuro. Bueno, tenemos que hablar también de nuestro nuevo ministro de Justicia que se ha inaugurado ayer peleándose con todo el mundo, lo cual no está mal. No está mal. Para el primer día ha dicho que que Alberto Fujimori tiene que volver a la cárcel porque el indulto es nulo. Ahora, él dice, yo soy consistente con mi opinión personal desde que renunció a la bancada de Peronos por el Cambio. Ese indulto es nulo porque es un intercambio de favores. Ahí no hay ningún indulto humanitario ni ninguna enfermedad. Pero, ha dicho, vamos a seguir el camino establecido por la Corte Interamericana, que es esperar que el Poder Judicial se pronuncie. Ahora, yo me imagino que si no se pronuncia por la nulidad del indulto, el presidente de la República puede declarar nulo el indulto y mandarlo a la cárcel de regreso. No creo que el fujimorismo se moleste demasiado.
O sea, van a ser un poco a la araca, por supuesto, ¿no? Pero no creo que les moleste demasiado. Pero ya lo dijo de frente y en el primer día. Dijeron que se tranquilice, ¿no? El presidente del Congreso. Que se tranquilice. ¿Pero de qué se va a tranquilizar? Está diciendo exactamente lo que ha dicho así, como, mira, son 10.000 soles. No lo dicen así, ¿no? Luquitas, verdecitos, libros, tomos, enciclopedias, ternos. Ya me mandé a hacer el terno. Ya, dile al sastre que dice el sastre que va a ser caro, ¿eh? Pero que pague, pues, ¿no? Porque si no, no le van a dar un terno completo, no le puedes dar pantalón y después saco. ¿De qué están hablando, pues? O, por ejemplo, ayer Camayo, hay una parte de la conversación en la que habla con Inostroza y le dice, ya, lo tuyo ya está en camino. Lo tuyo. ¿Qué puede tener un hombre que tiene un taller de reparaciones de carros con un magistrado supremo? ¿Qué puede tener? Ahora, el que sí tenía cosas con el magistrado supremo era Edwin Oviedo. Él sí tiene juicios por Tumán. Él tiene juicios muy serios. Él ha estado involucrado en la muerte de 2 personas. Entonces estamos hablando de otro level, como dicen. Y el discurso del provinciano emergente realmente es un insulto, ¿no? Nos escucha toda la red Sodomco en todo el país. Es realmente una vergüenza que estas personas digan que son representativas del cholo poderoso, del emergente, cuando lo que son es básicamente corruptas. Y que han obtenido privilegios, favores, ventajas a punta de otorgar otros privilegios y favores y ventajas a otras personas. El viaje a Rusia, por ejemplo, es clave. Edwin Oviedo ahí tiene que dar la lista de los invitados. Tenemos que saber cuántos magistrados se subieron al charter que alquiló la Federación Peruana de Fútbol. Porque está clarísimo que Inostroza discute este tema claramente con Camayo y después con Oviedo. O sea, favor con favor. Yo tengo un juicio, yo te llevo a Rusia. Una por otra. Consígueme prensa. Ayer ha sido la prensa un tema interesante en los audios, porque hay 2 momentos importantes. En un momento, Camayo, no sabe de dónde, llama a Inostroza y le pide que le haga un speech. Yo creo que en la conversación Inostroza no entiende qué cosa es un speech. No sabe, dice que no sabe qué es un speech, yo no hablo inglés, dice, ¿qué es speech? Impeachment le dice, que es una figura constitucional en los Estados Unidos. Pero de lo que le está hablando es que le haga un texto, ¿no es cierto? Como dicen los gringos, unos talking points, unos temas para hablar a Oviedo, porque parece que Oviedo hablar solo no puede. Pero el problema es que Inostroza piensa que le están pidiendo que hable de él mismo. Entonces ahí entro yo, porque no puedo entrar de frente. Dice, hermano, yo me he presentado, pero en otro contexto, me llamaron, entonces tuve que dar una exposición. No le entiende nada lo que le está hablando, hasta que al final le dice, ya, ¿qué cosa quieres? Y ahí mete el nombre de Milagros Leiva, que salió ayer a decir, yo no tengo nada que ver en esta conversación. Y ese es un caso, un tema. El otro tema es cuando Inostroza vuelve a llamar, pero esta vez lo llama Camayo, y le dice, hermanito de mi alma, de mi corazón, primo, hermano, yo te digo como tú quieras, ¿no? Qué bárbaro, ¿cómo se tratan? Nuestro amigo Chávarri necesita prensa, ¿no? Porque los caviares lo están atacando. Chávarri salió a decir que él jamás se reunió en la prensa, que nunca hubo una promoción de una campaña, porque ya tenía los votos para ser fiscal de la nación. Probablemente los tenía, pero tenía un problema con la opinión pública. Porque todo el mundo lo asociaba como muy cercano al APRA. Y eso es verdad, y nosotros de repente quería pues servirlo. Como dicen en el Poder Judicial, quería servirlo, ¿no? Pero lo cierto es que le pide una reunión con RPP y con prensa, a Camayo. ¿Y por qué se la pide a Camayo? Porque Camayo es auspiciador de varios programas. Era en Capital en una época mucho con Philip Butters, después se pelearon. Pero tiene operadores de prensa, tiene al Negro Vidal que trabaja para él, que ha trabajado años en RPP y ha trabajado conmigo en RPP, o sea que yo conozco a la persona, no la he visto en casi 20 años, pero Nacho, se dedica a ese tipo de operaciones. Entonces, tienen también, digamos, quieren tener o pretenden tener las personas que están al teléfono un brazo en prensa que les mejore su imagen.
Por lo menos pretenden tenerlos, en beneficio del fiscal de la nación. ¿Por qué? ¿Qué tanto interés tiene el señor vocal supremo en mejorarle la imagen al fiscal de la nación? Que se asegura nuevamente el fiscal de la nación ayer que él no es su amigo, no lo conoce, o sea, lo conoce hace 30 años en una relación profesional, no tiene ninguna amistad. Y que la forma en la que se hablan, esa es la forma en la que se hablan en el Perú. Bien, yo no llamo a mi productor, le digo hermanito de mi alma, nunca le digo así, o sea que yo soy de otro planeta probablemente, ¿no? A Sheila la llama acá, a Naila, Sheila le cambió el nombre. Naila, le digo, hermanita de mi alma, y me tira el teléfono, pues obviamente, ya sabes que cuando te hablan así tienes que tirar el teléfono. Tengo que decirte, hermanita de mi alma, P. Entonces, acá hay, como reitero, unas relaciones que en el caso de Walter Ríos ya son completamente delictivas. Estamos hablando de cohecho, más allá de tráfico de influencia, estamos hablando de coimas, ¿no es cierto? Y en el caso de los otros, lo que sí revelan es una cercanía, un deseo de, gracias por el agua, un deseo de dirigir la prensa, un deseo de acercamiento a la prensa en el caso del señor... de Chávarri y de Edwin Oviedo, de los dos. Sí. Pero de ser parte del mismo grupo. Uh-huh. O sea, son como las fuerzas del mal. O sea, todos juntos en el mismo grupo. Y todos giran alrededor de Camayo, de Inostroza Mariachi, de Ríos. Ahora, hay que entender que los teléfonos interceptados 24 horas han sido los de Ríos y Inostroza, ¿no? Creo que Edwin Camayo no fue un teléfono interceptado. Oviedo. No, Oviedo no fue un teléfono interceptado. Ya, y el de Camayo tampoco. Pero a través de los jueces es que se comunican todo el tiempo con ellos. Y luego viene la lista interminable de favores del señor Inostroza. O sea, no solamente le pide un certificado al señor Chávarri, que finalmente no se lo da, ¿ya? Pero también pide trabajo para su hija.